la producción o cuál es su definición? La producción es la actividad económica que se encarga de transformar los insumos para convertirlos en productos. Por lo tanto, se podría decir que la producción es una actividad dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas a través del procesamiento de los recursos y las materias primas, hasta generar productos o mercancías que serán intercambiadas dentro del mercado. Hola, yo les hablaré de los conceptos de relaciones de clase o modo de producción. Bueno, no todas las personas de una sociedad pueden dedicarse a la producción, pues se requiere de uno de ellos para que produzcan un excedente de riquezas, o mejor dicho, que produzcan más de lo que ellos consumen. Por ejemplo, a los productores llamémoslos clase P. Bueno, estos producen un excedente de riquezas y pues para que lo hagan, pues tienen que ser obligados, ya que si lo piensan y lo analizan, pues resulta absurdo producir más de lo que nosotros consumimos, pues porque decimos, ¿para qué vamos a producir más si yo solo necesito esto y lo que sobra va a ser para otra persona que no quiere producir? Y pues de aquí resulta la necesidad de otro grupo social. A estos los llamamos gestionarios, o mejor conocidos como clase G, que organizan esta coacción e instituyen esta legitimidad. Pues por lo tanto se necesita que la clase P y la clase G cooperen entre sí para una producción abundante. Ahora bien, si no se puede suprimir o exigir a las clases sociales, pues la clase G se ve obligada a ser más dirigente. Y bueno, pues el modo de producción capitalista industrial se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, la extracción de la plosía creada en la producción por una clase de propietarios privados y la distribución tanto de bienes de capital y de consumo de bienes en una economía principalmente basada en el mercado. Tanto las entradas y salidas de la producción son principalmente de propiedad privada. Los bienes y servicios adquiridos en el mercado tienen un precio. Los diseños de los medios de producción son la clase dominante que obtiene sus ingresos a partir del producto excedente producido por los trabajadores y se han apropiado libremente por los capitalistas. Una característica definitoria del capitalismo es la dependencia en el trabajo asalariado para un gran segmento de la población, específicamente la clase obrera, porque no son propietarios de capital y tienen que vivir con la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario. La producción se lleva a cabo para el intercambio y la circulación en el mercado con el objetivo de obtener un ingreso neto y pues se benefician de ella. Modo de producción comunista. El modo de producción comunista es fruto de la obra que crea millones de trabajadores, y cuanto más elevada sea la conciencia de estos y cuanto más plena y amplia sean su actividad y su hacer creador, rápidamente avanzan el progreso económico y social de la sociedad y con mayor éxito se irá estableciendo la economía comunista. El interés por esta opción radica precisamente en que la ideología comunista, los dirigentes del partido y del Estado pretendan que no existan las clases sociales en su colectividad. Evidentemente, esta negación tiene una función política, la de impedir el movimiento obrero organizado, libre e independiente que pudiera controlar a los dirigentes de la economía, criticarlos y evitar mejoras en las condiciones de trabajo y de vida. Basado en la propiedad comunista de todo el pueblo sobre los medios de producción, las fuerzas productivas desarrolladas omnilateralmente que aseguran la abundancia de bienes de consumo y su distribución según las necesidades, el modo comunista de producción se va estableciendo en el proceso de la identificación del socialismo y del comunismo, fases respectivamente inferior y superior de la sociedad comunista.
La creación de fuerzas productivas altamente desarrolladas, indispensables para obtener la abundancia de productos y pasar a la aplicación del principio comunista de la distribución, es inconcebible sin transformaciones cualitativas de todos los factores materiales humanos de la producción. Esto significa, ante todo, construir la base material y técnica de la sociedad basada en el amplio establecimiento de procesos productivos automáticos en todas las ramas de la economía nacional, con la consiguiente eliminación del trabajo manual poco productivo. Significa alcanzar el rendimiento superior del trabajo social. Bueno, a mí me toca hablar sobre el modo de producción autogestionario. La autogestión ha sido una de las 4 estrategias de lucha del sindicalismo contra la burguesía industrial. El movimiento obrero ha estado dividido desde siempre entre varias estrategias: defensivas, llamadas reformistas, u ofensivas, llamadas revolucionarias. A través de sus estrategias defensivas ha tratado de acomodarse al patronato y por lo tanto de cooperar con el mismo, pero esforzándose al mismo tiempo para obtener una mejora de las condiciones de trabajo y de remuneración. Una de sus finalidades, más que nada, era cuáles son los principios culturales comunes que sustentan la necesaria cooperación entre las clases G y P para producir un excedente. Bueno, las clases sociales que rigen este modo de producción son, por una parte, la Asamblea General de los Trabajadores, que es la clase P, y por otro, los delegados administrativos, elegidos por esta asamblea, clase G. El principio cultural común que hace posible la cooperación entre las clases es la creencia común en la solidaridad y en la democracia social. Si por alguna razón esta creencia llegara a debilitarse, la cooperación ya no sería posible y la empresa, que convertiría poco a poco, frecuentemente sin que nadie se percibiera de ello, en una empresa regida por un modo de producción capitalista o comunista. Una de sus contribuciones, más que nada, fue de qué manera la clase G, hablamos previamente, obliga a la clase P a suministrar un plus trabajo que genera un excedente. Si la empresa autogestionada no genera un excedente de riqueza, dejaría de ser una iniciativa económica. Se trataría más bien de una organización social deficitaria, subsidiada por una fuente externa, un Estado, un partido o una organización filantrópica, etc., que tiene interés que por lo demás podría ser un interés legítimo, sea de carácter político, militar, ideológico o humanitario. Aquí no son ni el mercado de trabajo ni los dirigentes del Estado los que fijan el monto de remuneración atribuidas a los trabajadores. Son los propios trabajadores quienes aceptan, por así decirlo, autoexplotarse. Por lo tanto, los salarios y el reparto eventual de las ganancias tienen que ser objeto de una negociación democrática. El método de reproducción feudal es uno de los métodos de organización de la producción de la historia. Este se definió como el método de producción que predominó a lo largo de la Edad Media. El método de producción feudal fue definido por Karl Marx y Friedrich Engels. El método de reproducción feudal, dentro de ella existe la esclavitud y el capitalismo. El método de reproducción feudal también tenía sus características, las cuales una de ellas que se basaba en la esclavitud. Las relaciones eran relaciones vasallajes. Los campesinos tenían que destinar parte de la producción del señor feudal. También estas tenían con tipos de unidades, la cual eran las reservas señoriales y los mansos. También estas tenían sus clases sociales, las cuales Marx definió 3. Como número 1, el señor feudal era un noble aristócrata que tenía el poder de establecer el vasallaje. Y el punto número 2, los campesinos. Era un vasallo que tenía que pagarle al señor feudal con base a servicios para que así él pudiera alimentarse. El clero era compuesto por la iglesia y los miembros de sí misma.
El modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organización de la producción de bienes y servicios. En este sentido, Marx definió este método de producción como uno de los modos de producción precapitalistas. Así, el modo de producción esclavista se atribuye a las sociedades de la época clásica, como Grecia o Roma. Un modo de producción basado en la servidumbre plena. En este modo de producción había habitantes que no poseían derechos. Este modo de producción, así como las otras vertientes existentes, son definidas por Karl Marx y Friedrich Engels. Algunas de las características del modo de producción esclavista serían: los esclavos eran personas que, en la ley, figuraban como objetos. El amo de estos debía alimentarlos y proporcionarles residencia. El modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel mundial. Eran propiedades del amo, formando parte de su patrimonio. Eran utilizados como objeto de cambio. Además, conviene destacar que había diferentes niveles de esclavos. Los que mejores condiciones tenían eran los que sabían leer, escribir y llevar las cuentas del dinero. Clases sociales en el modo de producción esclavista. Las clases sociales que existen en un modo de producción esclavista, de acuerdo con Karl Marx, son: esclavos, ciudadanos sin derechos. Estos eran propiedad de sus amos, el cual decidía sobre ellos. Ciudadanos libres. Ciudadanos con derechos. Podían contar con propiedades, incluso tener esclavos a su cargo. Así, Marx resumía las clases sociales que integraban este modo de producción. Yo hablaré sobre el modo de producción artesanal mercantil. Para esto es importante saber que artesanal deriva del concepto de crear o elaborar algo manualmente o de manera tanto más rural, sin incorporar tanto las tecnologías que conocemos. Y mercantil, de la palabra mercado o mercadear, que podría ser sinónimo claro de vender o asegurar algo al mejor postor. Esto, englobándolo un poco más al término de producción, quedaría como el método o el proceso de elaboración de un producto artesanal para buscar un mejor postor. Es decir, yo como mercado, como un claro ejemplo, podría ser que yo buscara a algún artesano o algún grupo de artesanos que pudiera realizar el trabajo de la elaboración del producto, y yo me encargaría un tanto más de exportarlo. Para llevar esto a un término y a un modo de entendimiento más claro, pondremos el ejemplo de un huipil en venta en Estados Unidos. Aquí hay dos partes claves: el artesano, que fue el quien elaboró este huipil, quien lo hizo manualmente, quien buscó la tela, todo este tipo de cosas, y el mercador o el mercantil, que vendría siendo la persona, el mercadero, que compró este producto al artesano, creando ahí ya un convenio económico-social que también favorece a este artesano, y pues posteriormente a eso realizó la exportación a Estados Unidos, siendo que él tiene mayores influencias o mayor economía para solventar este tipo de gastos, y por lo tanto el precio al que él lo había comprado ya no es el mismo, siendo que en Estados Unidos su precio aumenta, ya que allá no existe la producción o no están los artesanos que lo realizan en México. Siendo así que el precio se eleva y el mercadero tiene su ganancia, así como la tuvo el artesano, y creando ahí un ciclo económico donde ambas partes salen ganando y además se lleva un nuevo producto al éxito. Pasando con el tema, pasamos a hablar un poco de lo que son las relaciones sociales por su servidor Ismael Sevilla Valle. Se entiende que las relaciones sociales son el conjunto de interacciones que ocurren entre dos o más personas, también para especificarlo, dos o más grupos de personas, de acuerdo a la norma especificada. Las relaciones sociales son estudiadas por la sociología y constituyen en el grado máximo de complejidad del comportamiento social. También son la base de otros conceptos a lo que vienen a ser la organización social, la estructura social o los movimientos sociales. Las relaciones sociales pueden ser clasificadas de dos maneras, que vienen a ser las materiales, que son las que involucran
algún tipo de intercambio de objeto, ya sea basado en lo económico, que es lo material, o también las ideológicas, que son las que llegan a involucrar los pensamientos de otras personas, o donde abarca lo moral, lo espiritual o lo político también. También existen varios tipos de relaciones sociales. Pueden clasificarse también de distintas maneras, lo que vienen a ser las relaciones afectivas, que son aquellas que se forman con nuestro entorno íntimo, lo que vienen a ser amigos o inclusive nuestra pareja. También están las relaciones laborales, que son aquellas que debemos emprender en nuestro entorno de trabajo, sea el que sea, y que suelen regirse por normas jerárquicas, formales o diferentemente íntimas. Pasamos también con las relaciones familiares, otro tipo de relación íntima y de mucha intensidad, pero que no podemos realmente elegir ya que vienen pegadas de antemano, son las de nuestra familia, al menos en el núcleo cercano, que vienen a ser padre, madre y hermano. Y para concluir, tenemos las relaciones circunstanciales, que son aquellas que llegamos a tener en ciertas circunstancias, que no son siempre, o que pueden llegar a darse con gente desconocida a lo largo de nuestro día. Suelen ser un poco de vínculo emocional, pero muy poco, ya que llegan probablemente a ser olvidadas rápidamente. Conclusión: el modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, la producción de bienes, servicios y su distribución. También es el determinante del régimen social. Según sea el modo de producción, serán la sociedad misma, sus ideas dominantes, sus concepciones políticas y sus instituciones. Una similitud es la capacidad de producir y la participación en relaciones sociales como dos características esenciales del ser humano, y la forma particular de esas relaciones en la producción capitalista entre un conflicto con el creciente desarrollo de las capacidades productivas humanas.